La obstinada Karen intenta agarrar el arma de un guardia real. Lo que le hizo sorprendió a todos. La multitud bulliciosa frente al palacio de Buckingham fue interrumpida por un grito discordante. Una mujer con cabello rubio ardiente y una mirada de determinación en su rostro se abalanzó sobre uno de los estoicos guardias reales. Sus dedos agarraron el elegante rifle negro que descansaba sobre su hombro. Los jadeos resonaron entre los turistas cuando las cámaras hicieron clic con incredulidad. El guardia inmóvil durante un tiempo que pareció una eternidad de repente entró en acción. Sus movimientos precisos sorprendieron a todos cuando firmemente le retorció el brazo obligándola a caer al suelo con una fuerza calculada. El sonido de su protesta se mezcló con la orden entrecortada de los guardias. Colgó en el aire un momento después. 3 guardias más los rodearon. Los rifles apuntaron con sus rostros ilegibles. La mujer, desafiante incluso cuando estaba inmovilizada, gritó algo que envió una oleada de murmullos a través de los espectadores. El aire sintió un zumbido eléctrico con una mezcla de miedo y anticipación. ¿Qué la había llevado a tal acto? La respuesta ligada a la corriente subyacente de sus palabras. Pronto se revelaría, pero cuando los guardias se mantuvieron firmes y la mujer se negó a ceder, la multitud se dio cuenta de que no se trataba de un turista común. Luego vino el sonido de las sirenas que se acercaban. Karen se bajó del autobús con la cabeza en alto y sus pasos decididos. Había llegado a Londres solo 2 días antes, ansiosa por sumergirse en la historia y la cultura de Inglaterra, pero su confianza a menudo parecía autoritaria y su lengua afilada ya había dejado una impresión en varios miembros del personal del hotel y sus guías. Karen estaba convencida de que sabía más, no importaba a dónde fuera o con quién conociera. Este rasgo se amplificó durante su visita al Palacio de Buckingham desde el momento en que vio a los guardias reales con sus uniformes tradicionales de pie inmóviles ante los turistas payasadas. Karen se obsesionó, los descartó como accesorios para la monarquía burlándose de su disciplinada quietud. Su comportamiento comenzó con comentarios burlones. Apuesto a que son solo actores, dijo en voz alta señalando a uno de los guardias. Un pequeño grupo de turistas se rió entre dientes torpemente inseguros de si estar de acuerdo o distanciarse de sus comentarios envalentonados por la Karen. Se acercó y se tomó fotos junto a los guardias cuando uno de ellos mantuvo su mirada estoica. Su frustración creció. No eres tan duro, murmuró en voz baja. Una joven pareja negra parada cerca le llamó la atención. El hombre que llevaba una cámara alrededor de su cuello sonrió y dijo: son profesionales capacitados, es su trabajo pararse así. La cara de Karen se torció en una mueca. Solo digo que es ridículo. ¿Cuál es el punto de sus estatuas glorificadas? La mujer al lado del hombre se volvió hacia su teléfono claramente desinteresada en discutir. Sin embargo, Karen no había terminado. A medida que avanzaba el día su irritación aumentó. Miró a los guardias con una creciente sensación de desdén, convencida de que su exterior era una fachada. Lo que había comenzado como una leve curiosidad se transformó en una obsesión. Para cuando regresó a las puertas del palacio esa tarde, había decidido que probaría su teoría y al hacerlo se convertiría en el centro de atención. La multitud se había espesado con familias, turistas y artistas callejeros, llenando el área. Karen se acercó a la línea de guardias que se abrían paso los espectadores. Las imponentes puertas del Palacio de Buckingham se alzaban frente a ella, pero sus ojos estaban fijos en el rifle SL sobre el hombro del guardia más cercano. Sintió una oleada de adrenalina. Su pulso se aceleró mientras cerraba la brecha. Miren esto, murmuró a nadie en particular antes de que alguien pudiera detenerla. Karen se lanzó hacia adelante. Su mano extendida. El frío metal del rifle rozó las yemas de sus dedos cuando el cuerpo del guardia se movió. Lo que sucedió a continuación tomó solo unos segundos, pero para Karen se sintió como una eternidad. El guardia se movió a la velocidad del rayo, agarrando su muñeca y retorciéndola de una manera que envió un dolor disparado por su brazo. Soltó un grito, tropezando hacia atrás. Su plan de agarrar el arma había fallado y ahora se encontraba cara a cara con la misma disciplina de la que se había burlado. Da un paso atrás. El guardia ordenó con voz firme pero controlada. El rostro de Karen se sonrojó de ira y vergüenza. En lugar de retirarse, gritó: tengo derecho a ser aquí, no puedes tratarme así. La multitud se quedó atónita en silencio y observó cómo Karen continuaba argumentando su desafío inquebrantable a pesar de su posición comprometida. Fue entonces cuando llegaron los otros guardias. Sus movimientos sincronizados reforzaron la gravedad de la situación. Los gritos de Karen se hicieron más fuertes. Sus palabras adquirieron un tono más agudo. Creen que son mejores que nosotros, gritó mirando a los guardias. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con una implicación tácita que hizo que los espectadores intercambiaran miradas incómodas. La primera parte del día de Karen había sido mucho menos dramática. Había pasado la mañana en un café cercano quejándose de la falta de café real y los nombres pretenciosos en el menú. El camarero, un joven de comportamiento tranquilo, le había ofrecido sugerencias, pero Karen las desestimó, insistiendo en que sabía lo que quería.
Su tono condescendiente e impaciente había provocado miradas molestas de los otros clientes. Fue este patrón de comportamiento, su necesidad de afirmar el dominio en cada situación, lo que preparó el escenario para sus acciones posteriores en el palacio para Karen. Los guardias representaban todo lo que ella despreciaba: la rigidez, la tradición y la idea de que alguien podía ocupar una posición de autoridad sin cuestionamientos. Pero mientras estaba sentada en la terraza del café esa mañana, bebiendo el flat white que había pedido a regañadientes, no había señales del caos que vendría. El día se extendía ante ella lleno de posibilidades. Poco sabía ella que al anochecer sus acciones aparecerían en los titulares y provocarían un acalorado debate en todo el mundo. El desafío de Karen en las puertas del palacio estaba lejos de terminar. Su determinación de afirmar su versión de la realidad chocó con el deber inquebrantable del guardia. La tensión se hizo más espesa a medida que las sirenas se acercaban señalando la llegada de las autoridades, y justo cuando el primer oficial de policía salió del auto, Karen hizo algo que dejaría a la multitud y al mundo sin palabras. El rostro de Karen ardía de indignación cuando el primer oficial se acercó. Su actitud, tranquila pero severa, solo pareció alimentar su ira. Hizo un gesto salvaje hacia la Guardia Real, todavía de pie firme en su posición, su rifle seguro en su agarre. «Esto es ridículo», gritó, «me atacaron sin ninguna razón. Soy ciudadano estadounidense y exijo que haga algo al respecto». El oficial, un hombre de mediana edad con rasgos afilados, levantó una mano para silenciarla. Sus ojos escanearon la escena, observando la postura rígida del guardia, la multitud murmurante y la apariencia nerviosa de Karen. La miró con voz firme. «Señora, también la veremos. Cálmese y explíquese», dijo. «¿Puede decirme qué pasó aquí?». Karen señaló con el dedo al guardia. «Había intentado desarmarlo. Me torció el brazo y me lastimó. Solo estaba tratando de ver si el arma era real». «¿Eso es un crimen ahora?». Un murmullo se extendió por la multitud, muchos de los cuales habían presenciado el incidente. Algunos sacudieron la cabeza con incredulidad, mientras que otros susurraban entre ellos, inseguros de qué hacer con la versión de los hechos de Karen. El ceño del oficial se frunció. Trató de agarrar su arma. Karen resopló. «No intenté agarrarla, solo la estaba tocando. No es como si fuera a usarla ni nada. Estos guardias son solo para exhibir, ¿verdad?». La expresión del oficial se endureció. «Señora, estos guardias son miembros del ejército británico. Sus armas no son para exhibir e intentan interferir con ellos. Es una ofensa grave». Karen abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera hablar otra voz cortó la tensión. «Está mintiendo», dijo una mujer dando un paso adelante entre la multitud. Era la misma mujer que había ignorado el discurso anterior de Karen sobre los guardias. Todo fue directo a su rifle. Varios otros espectadores intervinieron asintiendo y expresando su acuerdo. El rostro de Karen palideció cuando el peso de sus palabras se hundió por primera vez. Pareció darse cuenta de que la situación se estaba saliendo de su control. El oficial se volvió hacia ella. «¿Es así de cierto? Intentaste agarrar el arma del guardia». Karen vaciló, su confianza vaciló, pero su terquedad resurgió rápidamente. «No importa lo que digan, no quise hacer daño. Esto es un malentendido». El oficial intercambió una mirada con uno de los guardias que asintió levemente. «Señora, voy a tener para pedirte que vengas con nosotros para más preguntas». La voz de Karen se elevó de nuevo, estridente y desesperada. «¿Estás bromeando? Soy la víctima aquí. Esto se acabó». Los oficiales se acercaron, pero antes de que pudieran detenerla, Karen tomó una decisión repentina e imprudente. Liberó su brazo del agarre del oficial y corrió hacia las puertas del palacio de Buckingham. La multitud estalló en jadeos y gritos. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar el caos que se desarrollaba esa tarde. Karen había estado en una visita guiada por Londres, escuchando a un guía hablar sobre la historia de la monarquía mientras la mayoría del grupo escuchaba atentamente. Karen pasó todo el tiempo poniendo los ojos en blanco y murmurando en voz baja. Encontró todo el concepto de una familia real anticuado y absurdo. ¿Por qué la gente todavía está obsesionada con ellos?, le susurró a un compañero turista, un joven de Canadá. «Son solo un grupo de gente rica que vive del dinero de los contribuyentes». El hombre sonrió torpemente y asintió, claramente incómodo. Karen no se dio cuenta o no le importó. Continuó su tiate señalando cada cosa percibida falla en las tradiciones de la monarquía. Cuando el tour llegó al palacio de Buckingham, Karen estaba visiblemente agitada. Vio como otros turistas posaban para fotos y se maravilló ante él. Aspecto del palacio. La desconcertaba que la gente pudiera admirar tal institución, pero lo que más la molestaba era la reverencia mostrada a los guardias reales. Ellos solo estaban parados allí como robots. Se burló. «¿Cuál es el problema?». Sus comentarios atrajeron algunas miradas curiosas, pero Karen no se desanimó. Se dirigió al frente de la multitud, colocándose lo más cerca posible de los guardias. Los miró fijamente entrecerrando los ojos mientras trataba de provocar una reacción. Cuando no vino
Ninguna su frustración se desbordó cuando Karen corrió hacia las puertas. Los guardias entraron en acción. El que ella había intentado desarmar antes dio un paso adelante moviéndose con precisión y velocidad. Su voz dominante resonó en el patio. Detente, no te acerques más. Karen lo ignoró, su determinación cegándola al peligro en el que se estaba poniendo. Estaba a solo unos pies de las puertas cuando otro guardia la interceptó bloqueando su camino. La multitud contuvo la respiración mientras los guardias se acercaban formando un círculo apretado a su alrededor. Karen, ahora acorralada, arremetió, gritó y se agitó acusando a los guardias de atacarla injustamente, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los guardias permanecieron estoicos allí. El entrenamiento era evidente en la forma en que manejaban la situación. El oficial que inicialmente se había acercado a Karen dio un paso adelante. Su paciencia se estaba agotando. Señora, está empeorando mucho las cosas para usted, retírese de inmediato o no tendremos más remedio que contenerla. Karen lo fulminó con la mirada. Su pecho subía y bajaba por el esfuerzo. No puedes tratarme así. Conozco mis derechos. El oficial suspiró, haciendo una señal a sus colegas. Muy bien. Dos guardias se movieron rápidamente asegurando los brazos de Karen y guiándola lejos de las puertas. Ella se resistió con cada paso, gritando y luchando contra su agarre. La multitud observó en un silencio atónito. Sus teléfonos capturaron cada momento mientras Karen era escoltada hacia el auto de policía que esperaba. Una voz de la multitud sonó: solo tienes que culparte a ti misma. La risa de las damas se extendió por los ojos, pero el desafío de Karen no. Vaciló, giró la cabeza y gritó una última declaración antes de ser colocada en el auto: esto no ha terminado, todos se arrepentirán de esto. La multitud zumbó con especulaciones mientras el auto se alejaba y llevaba a Karen a la estación de policía más cercana, pero cuando la conmoción se calmó, las preguntas permanecieron en el aire: ¿qué la había llevado a acciones tan extremas y qué consecuencias la esperaban? Ahora, de regreso en las puertas del palacio, los guardias retomaron sus posiciones, sus expresiones estoicas intactas, pero para los turistas que habían presenciado el incidente, fue un día que nunca olvidarían. La historia estaba lejos de terminar y los efectos dominó de las acciones de Karen apenas comenzaban. El auto de policía aceleró por las calles de Londres. Las sirenas aullaban mientras Karen se sentaba en el asiento trasero, sus manos esposadas y su rostro una mezcla de ira e incredulidad. Sus protestas se habían convertido en gruñidos murmurados, pero su mente corría, elaborando argumentos y excusas. Para salir del lío que había creado el oficial que conducía el auto miró a su compañero. Esto va a ser un problema, dijo en voz baja. Definitivamente, el otro respondió con la mirada fija en Karen, en el espejo retrovisor. Ella ya ha hecho un espectáculo. Esto no terminará en silencio. Cuando llegaron a la estación, Karen fue escoltada adentro. Sus protestas estallaron nuevamente cuando la llevaron a una pequeña sala de interrogatorio. Las paredes austeras y la mesa individual, un marcado contraste con la grandeza de Buckingham Palace, de la que se había ido furiosa solo unas horas antes. Estás cometiendo un gran error, gritó cuando los oficiales cerraron la puerta. Soy ciudadana estadounidense y exijo hablar con mi embajada. Los oficiales la ignoraron ahora optando por dejarla quedarse mientras revisaban las declaraciones y los videos que llegaban de los testigos fuera de la habitación. El zumbido de la actividad era palpable. El incidente ya se había vuelto viral. Los clips de Karen arremetiendo contra el guardia y siendo inmovilizada se estaban extendiendo por las redes sociales como un reguero de pólvora. La opinión pública estaba tan dividida como acalorada en la habitación. Karen estaba sentada con los brazos cruzados, furiosa, repitió los hechos en su cabeza convencida de que le habían hecho daño. Esto fue una reacción exagerada, un malentendido fuera de proporción. Nunca había considerado las consecuencias de sus acciones, siempre fueron el problema de otra persona. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió y entró un hombre con un traje impecable. Era alto, con una presencia autoritaria tranquila que inmediatamente llenó la habitación. Dejó una carpeta sobre la mesa y se sentó frente a Karen. Soy el inspector detective Harris, comenzó con un tono mesurado. Estoy aquí para discutir los eventos en el Palacio de Buckingham. Karen se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban. Finalmente, alguien que puede escuchar razones. Todo esto es ridículo, no hice nada malo. Esos guardias reaccionaron exageradamente. Harris abrió la carpeta, revelando fotos y declaraciones, deslizó una sobre la mesa, una toma clara de Karen alcanzando el rifle del guardia. Esto no parece nada, dijo con calma. Intentaste quitarle un arma a un soldado armado. Eso es una ofensa grave. Señora, Karen se burló. Oh, vamos, no estaba tratando de robarlo. Solo quería ver si era real, no es como si fuera a usarlo ni nada. La expresión de Harris no cambió la intención. No importa lo que hayas hecho. Te acostumbraste al guardia y a todos los que te rodean. Los guardias están entrenados para responder a cualquier amenaza percibida y les diste una razón para actuar. Karen agitó la mano con desdén. No era una amenaza. Todos están exagerando porque soy estadounidense. Los ojos de Harris se entrecerraron ligeramente.
Esto no tiene nada que ver con tu origen. Se trata de tus acciones y tu comportamiento posterior. No ayudó a tu caso. Karen se reclinó en su silla. Su sujetador auto vaciló bajo la mirada firme de Harris. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, alguien llamó a la puerta. Otro oficial entró y le entregó a Harris una tableta. Está en todas las noticias, dijo el oficial en voz baja, y se está poniendo feo. Harris asintió y miró la pantalla. Karen estiró el cuello para ver. Su curiosidad alcanzó su punto máximo a pesar de sí misma. La tableta mostraba un montaje de video del incidente intercalado con titulares. Turista intenta agarrar el arma del guardia en el Palacio de Buckingham. La Guardia Real mantiene compostura en medio del caos. Privilegio o ignorancia. Internet reacciona al incidente de Karen. Los comentarios que se desplazaban debajo del video eran incluso más duros. Palabras como temerario y racista aparecieron repetidamente. La cara de Karen se puso roja cuando se dio cuenta del alcance de sus acciones. Esa misma noche, el mundo ya había comenzado a diseccionar el incidente. Las plataformas de redes sociales se inundaron de opiniones, memes y debates. Algunos criticaron las acciones de Karen como una exhibición flagrante de derecho, mientras que otros cuestionaron la estrictez de la respuesta del guardia, pero un ángulo en particular provocó las discusiones más acaloradas. Las palabras confrontativas de Karen hacia la pareja negra. Ese mismo día, los clips de los transeúntes capturaron sus comentarios despectivos y el tono afilado junto con su comportamiento posterior. Muchos comenzaron a enmarcar sus acciones no solo como imprudentes, sino también como racialmente cargadas. Karen, inconsciente ante la creciente narrativa, permaneció desafiante en la sala de interrogatorio. Se cruzó de brazos y miró a Harris. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me vas a tener aquí para siempre? Espetó. Harris se inclinó hacia adelante, su voz firme pero tranquila. Lo que pase después depende de ti. Podemos trabajar juntos para resolver esto, o puedes continuar por este camino y enfrentar las consecuencias completas de tus acciones. Karen abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió de golpe. Una mujer con un elegante vestido negro entró en su presencia exigiendo atención inmediata. Detective Harris, dijo su voz entrecortada, soy Sarah Whitman de la Embajada de Estados Unidos, me gusta hablar con mi cliente. Harris se puso de pie asintiendo cortésmente. Por supuesto, te dejo con eso. Mientras Harris salía de la habitación, la bravuconería de Karen regresó. Se reclinó en su silla sonriendo burlonamente. Ya era hora de que alguien viniera a ayudarme. Sarah no sonrió, colocó una carpeta sobre la mesa y se sentó. Señora Hawthorne, comenzó su tono profesional, ¿tienes alguna idea del tipo de lío que has creado? Karen frunció el ceño, tomó una excusa. Disculpe, ¿no estás aquí para ayudarme? Estoy aquí para aconsejarte. Sarah corrigió su voz firme, y mi primer consejo es que dejes de hablar y empieces a escuchar. Te has avergonzado a ti mismo, tu país y la embajada con tus acciones. Oye, esto es serio. La boca de Karen se abrió y cerró, su indignación momentáneamente silenciada. Sarah se inclinó hacia adelante, su mirada aguda. Te enfrentas a cargos de robo, a menudo resistencia al arresto, y posiblemente más. Los medios se están volviendo locos con esta historia, y la opinión pública no está de tu lado. Si no empiezas a cooperar, las cosas solo empeorarán. Karen tragó saliva. Su desafío vacilante por primera vez. El peso de sus acciones pareció hundirse, pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Sarah se rompió. Miró la pantalla, su expresión oscureciéndose. ¿Qué es?, preguntó Karen nerviosamente. Sarah levantó la vista, su tono frío. El palacio está emitiendo una declaración. El estómago de Karen cayó. La declaración solo agregaría leña al fuego, y lo que viniera después estaba destinado a intensificar la situación aún más. La pantalla del teléfono de Sarah se iluminó con la declaración oficial del Palacio de Buckingham. El elegante escudo de la familia real adornaba la parte superior de la página, pero las palabras debajo no eran nada suaves. Hoy temprano, un individuo violó el protocolo al intentar interferir con un miembro armado de la Guardia de la Reina. Este acto puso en peligro la seguridad pública e interrumpió las operaciones del palacio. La familia real confía en que se tomarán las medidas legales apropiadas para garantizar que tal comportamiento no se repita. La seguridad de nuestro personal y visitantes sigue siendo nuestra máxima prioridad. La línea final hizo que el rostro de Sarah se tensara. Cooperaremos plenamente con la policía para resolver este asunto. Bajó el teléfono y miró a Karen con una mirada gélida. No van a dejar que esto pase. Karen se desplomó en su silla. Su bravuconería se quebró. Son solo palabras, dijo, aunque su voz carecía de la confianza habitual. No van a hacer nada serio. En realidad, no lastimé a nadie. Sarah se inclinó hacia adelante. Su voz era aguda. No lo entiendes, ¿verdad? La familia real es el corazón de este país. Esto es más que lo que hiciste. Se trata de lo que representas para ellos. Un extranjero desafiando sus tradiciones, desafiando su seguridad y ahora avergonzando a su institución. Has entrado en un problema político. Campo mental. Karen se movió incómodamente. Bien, ¿qué hago ahora?
Sarah suspiró sacando un blog legal de su carpeta. Primero, deja de hablar con nadie excepto conmigo, no más arrebatos, no más justificaciones. Segundo, haré lo mejor que pueda para negociar con las autoridades, pero debes cooperar. El desafío de Karen estalló brevemente. Coopera como gruñendo y disculpándote si quieres evitar cargos graves. Sí, Sarah, estalló, o puedes seguir actuando como una víctima y empeorar todo para ti. Karen miró hacia otro lado apretando la mandíbula. La habitación estuvo en silencio. Por un largo momento antes de que el teléfono de Sarah sonara de nuevo lo miró y frunció el ceño. La policía quiere que proporciones una declaración oficial ahora. Karen se sentó más derecha. El pánico cruzó su rostro. Ahora no estoy lista, deberías haber pensado en eso antes. Actuó, dijo Sarah sin rodeos, se puso de pie, se enderezó la chaqueta y se dirigió a la puerta. Estaré afuera, recuerda no decir nada a menos que te lo diga. La puerta se abrió y el detective Harris entró. Su expresión ilegible dijo grabadora en la mesa, y se sentó. Señora Hawthorne, esta es su oportunidad de dar su versión de la historia. Le aconsejo que elija sus palabras con cuidado. Las palmas de Karen estaban húmedas mientras miraba el dispositivo. Miró hacia la puerta donde estaba Sarah con los brazos cruzados y observándola de cerca. Tomando una respiración profunda, Karen se lanzó a su versión de los hechos. Solo tenía curiosidad, no quise causar ningún daño. Pensé que los guardias eran solo no sé ceremonial. No pensé que reaccionarían tan duramente. Harris levantó una ceja. ¿No pensaste que abalanzarse sobre un rifle en un espacio público lleno de gente provocaría una respuesta? Karen vaciló. No estaba abalanzándome, solo quería ver si era real. No es como si fuera a usarlo o algo. Harris se reclinó en su silla, su rostro impasible. Si la intención de usarlo es irrelevante. Interferiste con un soldado armado de servicio. Eso es una grave violación de la seguridad. El temperamento de Karen se encendió. Oh, vamos, esto se está sacando de proporción. No es como si fuera una especie de criminal. Harris intercambió una mirada con Sarah, quien se pellizcó el puente de la nariz con frustración. Señora Hawthorne, dijo, con cuidado, ¿eres consciente de cuántas personas se pusieron en peligro por tus acciones hoy? Karen abrió la boca para discutir, pero él continuó antes de que pudiera interrumpir. ¿Qué pasaría si el guardia te hubiera percibido como una amenaza genuina? ¿Qué pasaría si su reacción hubiera sido más severa o peor? ¿Qué pasaría si alguien en la multitud entrara en pánico y provocara una estampida? No solo te pusiste en peligro a ti mismo, pusiste a todos a tu alrededor en riesgo. Karen parpadeó momentáneamente sin palabras. Por primera vez, la realidad de la situación comenzó a asimilarse, pero justo cuando estaba a punto de responder, la puerta de la sala de interrogatorios se abrió. Un oficial uniformado se le puso en la cara. Detective sombrío Harris. Ha habido un desarrollo. Harris frunció el ceño y se puso de pie. ¿Qué tipo de desarrollo? El oficial dudó mirando a Karen. Deberías ver esto. Sarah y Harris intercambiaron una mirada antes de seguir al oficial. Karen se quedó sola en la habitación. Sintió un nudo de ansiedad en el estómago. Podía escuchar voces murmuradas afuera, pero no podía distinguir las palabras. Su mente corría con los peores escenarios posibles. ¿Planeaban presentar más cargos? ¿La familia real había intensificado su participación? Los minutos se sintieron como horas antes de que Sarah le devolviera la expresión ilegible. Cerró la puerta y se sentó frente a Karen. ¿Qué está pasando? Karen exigió. Su voz estaba teñida de pánico. El tono de Sarah era tranquilo pero serio. Parece que tu historia ha ganado más fuerza de lo que pensábamos. Alguien se presentó y afirmó haber interactuado contigo más temprano en el día y no es a tu favor. A Karen se le cayó el estómago. ¿De qué estás hablando? Sarah dudó y luego continuó. La pareja negra con la que hablaste antes del incidente. Hicieron una declaración sobre tu comportamiento. Alegan que les dirigiste comentarios racialmente cargados. La cara de Karen se puso roja. Eso es ridículo. No dije nada racista. Han presentado pruebas en video. Sarah dijo rotundamente. Ya se está difundiendo en línea. La cabeza de Karen giró y recordó su interacción con la pareja, recordando su tono despectivo y la forma en que había restado importancia a sus comentarios. No había pensado mucho en eso en ese momento, pero ahora, con la dura luz de la sala de interrogatorios, no se veía bien. No quise decir nada con eso, dijo débilmente. Están tergiversando mis palabras. La intención del lado de Sarah no importa aquí. La percepción sí importa y ahora mismo la percepción pública no está de tu lado. Antes de que Karen pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y el detective Harris volvió a entrar. Su rostro era severo mientras dejaba una pila de papeles. Señora Hawthorne, dijo que estamos agregando un cargo formal de incitación al malestar público basado en declaraciones de testigos y evidencia en video. Está claro que su comportamiento no solo fue imprudente sino incendiario. El corazón de Karen se hundió. Quería discutir para protestar, pero por primera vez se dio cuenta de la profundidad del agujero en el que se había metido. Karen cavó por sí misma y mientras Harris comenzaba a delinear los próximos pasos,
Karen no podía quitarse la sensación de hundimiento de que este era solo el comienzo de sus problemas. Karen se sentó congelada en la silla, su mente luchaba por procesar las palabras, acusación formal, sus manos temblaban mientras miraba a Sarah, que estaba ocupada garabateando notas en la carpeta antes que ella. El detective Harris se puso de pie, su expresión no cambió y salió de la habitación dejándola sola con su representante de la embajada. Esto es una locura. Karen murmuró, no incité a nada, solo están torciendo todo lo que hice. Sarah levantó la vista, su expresión era una mezcla de agotamiento y frustración. Karen dejó de hablar. Cada vez que abres la boca, empeoras las cosas. La cara de Karen se sonrojó de ira. Pensé que se suponía que debías ayudarme. Te estoy ayudando. Sarah respondió, pero ayudarte no significa defenderte ciegamente, significa manejar el desastre que has creado y asegurarte de que no te entierres más. Karen abrió la boca para replicar, pero Sarah levantó una mano. Tienes que concentrarte, este cargo es serio, la evidencia en video lo empeora. Si vamos a salvar esto, debes detenerte. Actuando como la víctima, Karen se tragó sus palabras y no se formó en su estómago. ¿Qué hacemos ahora? Sarah suspiró y se reclinó en su silla. Voy a negociar con las autoridades para minimizar los cargos, pero van a querer algo a cambio. Karen frunció el ceño como ¿qué disculpa pública? Dijo Sarah sin rodeos. Una sincera. Karen se burló. No veo por qué debería disculparme. Todo esto se ha salido de proporción. No quise lastimar a nadie. Sarah entrecerró los ojos. Esa actitud justo ahí es por qué estás en este lío. No importa si tu intención era lastimar a alguien o no, lo que importa es cómo se percibieron tus acciones y las consecuencias que causaron. Si te niegas a asumir la responsabilidad de esta situación, se saldrá de control. Karen se desplomó en su silla mirando la mesa. La idea de disculparse públicamente se sentía como admitir la derrota, algo en lo que nunca había sido buena, pero cuando las palabras de Sarah se asimilaron se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. Mientras tanto, afuera de la estación la escena se estaba volviendo más caótica. Una multitud se había reunido atraída por la historia viral y el frenesí mediático que la rodeaba. Los reporteros se peleaban por posicionarse, los micrófonos y las cámaras apuntaban a cualquiera que pudiera darles una pista. Los manifestantes sostenían carteles, algunos apoyando a los guardias y otros condenando las acciones de Karen como emblemáticas del derecho y el privilegio. La pareja negra que se había presentado antes estaba al borde de la multitud observando la conmoción. El hombre Daniel parecía incómodo mientras su esposa Lidia revisaba su teléfono. Mira esto, dijo Lidia, mostrándole los comentarios de un artículo de noticias. Esto Karen cree que es dueña del mundo, el derecho en su máxima expresión, deportarla, está en todas partes. Daniel se frotó la nuca. No pensé que explotaría así. Ella se lo buscó, dijo Lidia con firmeza. Tal vez ahora pensará dos veces sobre cómo trata a las personas. Daniel suspiró. No sé, esto se siente desordenado, como si se estuviera saliendo de control. Lidia frunció el ceño, pero no respondió. Miró hacia la estación donde llegaban más oficiales para controlar a la creciente multitud en el interior. Sarah había salido para reunirse con el detective Harris y el representante del Servicio de Procesamiento de la Corona. Karen estaba sentada sola, su mente acelerada, repitió los eventos una y otra vez tratando de convencerse a sí misma de que la habían malinterpretado, pero en el fondo, una pequeña voz la molestaba susurrando que había cruzado una línea. Sarah, informaremos de esto a las autoridades. Podría ser un troll, pero no te arriesgues. Mantén tu teléfono cerca y avísame si pasa algo más. Karen exhaló temblorosamente sintiendo una pequeña sensación de alivio. Al menos alguien más lo sabía ahora, pero el alivio duró poco. No podía quitarse la sensación de que quienquiera que estuviera detrás de los correos electrónicos hablaba en serio. Más tarde ese día, Karen llegó a la embajada para su reunión con Sarah. El edificio estaba fuertemente custodiado, un duro recordatorio de la tensión que rodeaba su situación. Sarah la recibió en el vestíbulo y la acompañó a una oficina privada. Hemos informado que grabamos los correos electrónicos a la policía. Sarah dijo que cerrarían la puerta detrás de ellos y que investigarían. Pero estas cosas pueden llevar tiempo. Karen se sentó, su ansiedad burbujeando a la superficie. ¿Y si no es solo un troll? ¿Y si es alguien de la multitud o uno de esos manifestantes? La expresión de Sarah se suavizó un poco. Karen, entiendo que estés asustada, pero por ahora no hay evidencia que sugiera que estás en algún peligro inmediato. De lo mejor que puedes hacer es mantenerte alerta y evitar interactuar con alguien en línea. Karen asintió, aunque sus nervios estaban lejos de calmarse. ¿Qué pasa con el palacio? ¿Han dicho algo más? Sarah dudó. Aún no hay una declaración oficial, pero las fuentes dicen que están monitoreando la situación de cerca. Quieren ver cómo responde el público a tu disculpa antes de decidir su próximo movimiento. Karen gimió, recostándose en su silla. Así que se supone que debo esperar mientras todos me destrozan en línea. La mirada de Sarah era firme. Cometiste un error, Karen, y ahora estás lidiando con las consecuencias. La única forma de salir de esto es mostrarle a la gente que has aprendido de esto, Karen.
No respondió. Sabía que Sara tenía razón, pero el peso de todo se sintió insoportable esa noche en su hotel. Karen lo intentó para distraerse con la televisión, pero su mente seguía yendo a los correos electrónicos. Revisó su teléfono repetidamente esperando que apareciera otro mensaje. Cuando no llegó nada comenzó a relajarse hasta que llamaron a la puerta. Su cuerpo se tensó. No había pedido servicio de habitaciones, y Sara no había mencionado que alguien viniera a verla. El golpe volvió a sonar. Más fuerte esta vez. Karen se arrastró hasta la puerta mirando por la mirilla. Un hombre con una sudadera con capucha estaba afuera, su rostro parcialmente oscurecido. Su corazón sonó cuando llamó por tercera vez, sus movimientos más insistentes. Señorita Hawthorne, el hombre llamó, su voz apagada. Tenemos que hablar. Karen se alejó de la puerta, su respiración superficial. Agarró su teléfono y marcó el número de Sara, sus manos temblando. Sara, susurró cuando la llamada se conectó. ¿Alguien afuera de mi puerta? ¿Qué? ¿Quién? La voz de Sara era aguda. No sé. Karen dijo, su voz se levanta. Él está llamando, y diciendo que necesita hablar conmigo. Quédate donde estás. Sara ordenó llamar a seguridad. No abras la puerta. Karen asintió, aunque Sara no podía verla. Retrocedió la esquina de la habitación, agarrando su teléfono como un salvavidas, mientras los golpes continuaban y luego, tan repentinamente como habían comenzado, los golpes se detuvieron. Karen contuvo la respiración, escuchando atentamente el silencio. Era casi peor que el ruido. Momentos después hubo un golpe suave, algo deslizándose debajo de la puerta. Karen se arrastró hacia adelante con cautela, su corazón acelerado. Una sola hoja de papel yacía en el suelo, doblada cuidadosamente. Dudó antes de recogerla, sus manos temblaban mientras la desdoblaba. La nota contenía solo palabras escritas con letra irregular. Aún no hemos terminado. El grito de Karen resonó por la habitación. Karen se tambaleó hacia atrás, agarrando la nota en sus manos temblorosas. Su respiración se convirtió en jadeos irregulares mientras el peso de esas 4 palabras siniestras se hundía. Aún no hemos terminado. Su pulso retumbó en sus oídos, ahogando el zumbido distante del tráfico fuera de su habitación de hotel. Su teléfono vibró en sus manos, sacándola de su pánico congelado. La voz de Sara llegó a través del altavoz, aguda y urgente. Karen, ¿estás ahí? ¿Qué está pasando? Karen apenas podía pronunciar las palabras. Hay una nota, alguien lo deslizó debajo de mi puerta. Dice que su voz se quebró, dice que no han terminado. Sara maldijo en voz baja, cierra la puerta y aléjate de ella. Seguridad y la policía están en camino, no toques nada más. Karen dejó caer la nota en la cama como si fuera una serpiente venenosa y retrocedió hasta el rincón más alejado de la habitación. Se sintió expuesta, vulnerable, como si las paredes se estuvieran cerrando sobre ella. El silencio fuera de su puerta era ensordecedor, cada crujido del edificio haciéndola estremecerse. Minutos después, un fuerte golpe sonó y Karen saltó, pero esta vez fue seguido por una voz tranquilizadora. Seguridad del hotel, señorita Hawthorne, estamos aquí para ayudar. Karen dudó y luego se arrastró hacia la gente para confirmar que 2 guardias uniformados y un oficial de policía estaban afuera. Abrió la puerta con manos temblorosas, abriéndola lo suficiente para verlos claramente. El oficial asintió con la cabeza. Ahora estás a salvo, podemos entrar. Karen abrió la puerta y se hizo a un lado cuando entraron. Uno de los guardias revisó inmediatamente el pasillo mientras el otro examinaba el área alrededor de su puerta. El oficial se volvió hacia Karen, su voz tranquila pero firme. ¿Puede decirme qué pasó? Karen relató los eventos en oraciones vacilantes, su voz temblorosa, hizo un gesto hacia la nota en la cama. El oficial la recuperó con manos enguantadas, sus ojos se entrecerraron mientras leía el mensaje. ¿Ha recibido otras amenazas directas como esta? Preguntó. Karen asintió. Correos electrónicos, docenas de ellos. Se los envía mi representante de la embajada. El oficial intercambió una mirada con uno de los guardias de seguridad. Tendremos que verlos también. Por ahora revisaremos las imágenes de vigilancia del hotel para identificar a la persona que robó esta nota. El estómago de Karen se revolvió. ¿Y si todavía están aquí en los edificios? La mandíbula del oficial se tensó. Buscaremos las instalaciones a fondo. Mientras tanto la trasladaremos a un piso seguro. En una hora Karen fue trasladada a una habitación diferente flanqueada por la seguridad del hotel y 2 oficiales de ropa de avión. Su nuevo alojamiento era más pequeño, más aislado y estaba equipado con un ascensor privado accesible solo con una tarjeta llave. Sara llegó poco después de que su rostro se puso sombrío, echó un vistazo a Karen y suspiró. Eres un desastre. Karen la fulminó con la mirada. ¿Crees? Sara ignoró el sarcasmo y se sentó frente a ella. La policía se está tomando esto en serio, están analizando la nota y los correos electrónicos, pero necesito que seas honesto conmigo. ¿Estás seguro? ¿No sabes quién podría estar detrás de esto? Karen negó con la cabeza. No tengo idea, podría ser cualquiera. La gente me odia por lo que pasó en el palacio, los manifestantes, los trolls de internet, no lo sé. Sara estudió su expresión aquí, ilegible. ¿Crees que esto está relacionado con la pareja negra? ¿Han hablado abiertamente sobre su versión de la historia? ¿Podría ser alguien actuando en su nombre? Los ojos de Karen se abrieron de par en par. ¿Crees que enviarían a alguien a buscarme? No estoy diciendo eso, Sara respondió rápidamente, pero esta situación ha despertado muchas emociones. La gente actúa de forma irracional cuando se siente agraviada. Ken se desplomó en su silla frotándose las sienes. No quise ofender a nadie.
Todo esto se salió de control. Eso ya no importa, dijo Sarah. Francamente lo que importa es mantenerte a salvo y resolver esto. Mientras la noche se alargaba, Karen se encontró incapaz de dormir. Cada sombra parecía amenazante, cada sonido amplificado en el silencio. Revisó su teléfono compulsivamente esperando a que apareciera otro correo electrónico o mensaje de texto. Cuando no llegó nada, trató de convencerse de que lo peor había pasado, pero en el fondo sabía mejor. A la mañana siguiente, Karen fue convocada de regreso a la embajada para otra reunión. Cuando entró en la sala de conferencias, fue recibida por Sarah, Detective Harris y otros dos funcionarios. No reconoció la atmósfera, estaba tensa. La señorita Hawthorne Harris comenzó su tono serio. Hemos revisado las imágenes de vigilancia del hotel. El individuo que entregó la nota vestía una sudadera con capucha y mantenía su rostro oscurecido. Todavía estamos tratando de identificarlos, pero encontramos algo más, algo relacionado con la garganta de Karen. Apretó lo que Harris deslizó una tableta sobre la mesa. Mostraba una serie de imágenes fijas desde un ángulo diferente de las cámaras de seguridad del hotel. Una imagen mostraba a la figura encapuchada entrando al ascensor, otra los mostraba saliendo al piso de Karen, pero la imagen final le provocó escalofríos en la columna. Mostraba a la figura parada afuera de su puerta. Su mano se levantó como si estuvieran a punto de tocar, pero lo que hizo que la imagen fuera inquietante fue la forma en que estaban posicionados, inclinados ligeramente hacia adelante, como si estuvieran escuchando movimiento dentro de la habitación. La voz de Karen era apenas un susurro. Estaban esperando a Harris, no a Ed. Parece que sí, y esta no era la primera vez que identificamos la misma figura merodeando en el vestíbulo la noche anterior. Las manos de Karen agarraron el borde de la mesa. ¿Crees que me han estado siguiendo? Es posible, dijo Harris, por eso estamos aumentando las medidas de seguridad, pero hay algo más que debes saber. Tocó la tableta sacando otra imagen, esta de la nota en sí. La letra irregular había sido mejorada, revelando un desvanecimiento, huellas de otros escritos debajo del laboratorio. Analiza la nota. Harris explicó que parece que quien la escribió presionó lo suficientemente fuerte como para dejar impresiones de páginas anteriores en las que habían escrito. Estamos trabajando para reconstruirlas. Ahora el pulso de Karen se aceleró. ¿Qué significa eso? El rostro de Harris se oscureció. Significa que esta persona puede haber escrito otras notas y, según la profundidad de las huellas, esas notas podrían ser amenazas posiblemente para otras personas. Al final de la reunión los nervios de Karen estaban desgastados. La idea de que alguien la siguiera conspirando contra ella era más de lo que podía soportar. Mientras la escoltaban de regreso a su habitación de hotel segura, no podía quitarse la sensación de que la estaban observando esa noche. Mientras intentaba dormir, un sonido la despertó sobresaltada. Un leve golpeteo suave, pero insistente resonó en la habitación silenciosa. Se congeló, su corazón latía. El golpeteo se escuchó de nuevo, esta vez más fuerte. Venía de la ventana. Karen contuvo la respiración mientras se giraba lentamente. Sus ojos se lanzaron a las cortinas. El golpeteo persistió, rítmico y deliberado, como alguien tratando de llamar nuestra atención. Convocando su coraje, Karen agarró su teléfono y se arrastró hacia la ventana. Sus manos temblaban mientras apartaba la cortina y se encontró mirando directamente a la cara de la figura encapuchada. Karen gritó, tropezando hacia atrás y dejando caer su teléfono. La figura encapuchada presionó una mano enguantada contra el vidrio, inclinando sus cabezas ligeramente como si estudiara su reacción. Su corazón latía tan fuerte que ahogó todos los demás sonidos. A tientas agarró su teléfono y llamó a Sarah. Su voz era apenas coherente mientras tartamudeaba. ¿Están aquí en mi ventana? La respuesta de Sarah fue brusca e inmediata. Aléjate de la ventana, enciérrate en el baño y quédate allí. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Karen corrió al baño cerrando la puerta de un portazo y trabándola. Se agachó junto al lavabo temblando incontrolablemente mientras agarraba su teléfono. Desde el otro lado de la habitación escuchó el débil y siniestro golpeteo continuar. Era implacable, deliberado, como una cuenta regresiva para algo. No quería imaginar. La policía llegó en minutos, asaltando el edificio con prisión táctica. Karen no se atrevió a salir del baño hasta que un oficial tocó la puerta identificándose. Cuando ella salió, su rostro pálido y lloroso. Los oficiales estaban registrando la habitación. Uno estaba de pie junto a la ventana examinando el exterior con una linterna. El oficial a cargo se acercó a ella. Hemos asegurado el perímetro, pero quienquiera que haya sido se ha ido. No hay señales de entrada forzada y la ventana no se abre desde afuera. ¿Viste su cara? Karen negó con la cabeza. Su voz temblaba. Llevaban una capucha. No pude ver nada. El oficial asintió con gravedad. Revisaremos las imágenes de seguridad del hotel de nuevo, pero parece que esta persona sabe cómo evitar ser vista. Por ahora tendremos guardia apostado afuera de su habitación y monitoreando el hotel. Karen sintió una ola de desesperación. Incluso rodeada de seguridad, no se sentía segura. La imagen de la mano de la figura encapuchada presionada contra el cristal quedó grabada en su mente. La mañana siguiente Karen fue convocada de regreso a la embajada para otra reunión. Su agotamiento era evidente, círculos oscuros bajo sus ojos, sus movimientos lentos. Sarah la saludó con una taza de café humeante, su expresión más suave de lo habitual. ¿Noches difíciles? Ella preguntó. Karen le lanzó una mirada. ¿Qué piensa Sarah? No la presionó. Llevó a Karen a una sala de conferencias donde el detective Harris y otro oficial la estaban esperando. Harris no perdió tiempo en llegar al punto. Hemos avanzado en la nota, dijo, sacando una hoja de papel con imágenes mejoradas.
Las sangrías que encontramos sugieren que el escritor había redactado varios mensajes, no solo el que recibió. Hemos reconstruido algunas líneas. Deslizó el papel sobre la mesa. El estómago de Karen se revolvió cuando leyó el texto reconstruido. Cree que puede salirse con la suya. Hazle entender las consecuencias. Hay otros que merecen saber lo que ha hecho. Karen levantó la vista. Pálido, ¿qué significa esto? Otros que merecen saber. Harris juntó las manos. Sugiere que el remitente te ha estado observando de cerca. Es posible que hayan apuntado a otros que estaban involucrados en el incidente o personas que perciben como conectadas con él. La mente de Karen corrió. La pareja negra. ¿Crees que están en peligro? Es posible. Harris admitió que ya nos comunicamos con ellos y les aconsejamos precaución, pero por ahora el enfoque está en garantizar su seguridad. Después de la reunión, Karen fue escoltada de regreso a su hotel bajo fuerte seguridad. A pesar de las garantías, su paranoia creció con cada hora que pasaba. Saltaba ante pequeños sonidos, revisó 2 veces cada cerradura, y apenas comió. Su mundo se había encogido a los confines de su habitación, incluso allí se sintió atrapada. Esa noche, Sarah llamó para registrarse. La policía está haciendo todo lo que puede, dijo su tono tranquilizador, y recuerda que no estás solo. Si pasa algo me llamas inmediatamente. Karen asintió distraídamente, su mirada fija en la ventana. No le contó a Sarah sobre el nuevo correo electrónico que había recibido esa tarde, una sola línea que le envió escalofríos por la columna. Esta noche terminamos esto. Cuando cayó la noche, la ansiedad de Karen llegó a un punto de ruptura. Cada sombra parecía viva, cada sonido magnificado. Se sentó en la cama agarrando su teléfono como si fuera una vida. La habitación estaba inquietantemente tranquilo, el tipo de silencio que se sentía como si estuviera conteniendo la respiración, y luego sucedió. Se fue la luz. Karen se congeló. La repentina oscuridad tragándose su habitación. Su respiración se aceleró mientras buscaba a tientas la linterna de su teléfono. El rayo de luz atravesó la oscuridad, pero solo aumentó su sensación de vulnerabilidad. Un ruido sordo vino del pasillo, seguido de voces apagadas. Karen corrió a la esquina de la habitación. Su linterna temblaba en sus manos. Trató de llamar a Sarah, pero la llamada no se conectaba. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de que el apagón podría haber afectado a la red celular del edificio. El ruido se hizo más fuerte, más cerca, hasta que se detuvo directamente afuera de su puerta. Karen contuvo la respiración, cada músculo de su cuerpo tenso. Luego vino el golpe. Era lento, deliberado, cada impacto resonando por la habitación. La linterna de Karen parpadeó mientras sus manos temblaban incontrolablemente. Señorita Hawthorne, una voz llamó desde el otro lado. Era tranquilo, casi relajante. Solo quiero hablar. Karen no se movió, su mente acelerada. La voz sonaba familiar, pero no podía ubicarla. Sé que tienes miedo, continuó la voz, pero correr no te ayudará. Tienes que afrontar lo que has hecho. El pánico de Karen dio paso a la confusión. Lo que he hecho, susurró para sí misma. La voz se hizo más aguda, más insistente. No puedes esconderte de esto, Karen. ¿Crees que una disculpa arreglará todo? ¿Crees que puedes alejarte y escarmentar? La respiración de Karen se entrecortó. Quienquiera que fuera, sabían todo sobre ella. La manija de la puerta se sacudió y Karen gritó: déjame en paz, en paz. La voz de afuera se detuvo. Luego, casi como burlándose de ella, dijo: oh Karen, apenas estamos empezando. En el pasillo, el sonido de pasos que se acercaban interrumpió la tensión. Un equipo de oficiales irrumpió en el suelo gritando órdenes. La figura fuera. La puerta de Karen cerró sus pasos, desvaneciéndose en la distancia. Dentro de la habitación, Karen se desplomó en el suelo. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. El oficial derribó la puerta momentos después, encontrándola acurrucada en la esquina. Las lágrimas corrían por su rostro. Estaban aquí, susurró. Estaban justo aquí. Los oficiales registraron el edificio, pero la figura había desaparecido sin dejar rastro. Karen se quedó con una pregunta candente: ¿quién está detrás de esto? ¿Y por qué estaban tan decididos a destruir su vida? Mientras la escoltaban fuera del edificio bajo protección policial, una escalofriante comprensión la golpeó. Esto no se trataba solo del incidente del palacio, era personal, y quienquiera que estuviera detrás de esto no se detendría hasta obtener lo que quería. Karen fue conducida a un vehículo seguro flanqueado por 2 oficiales armados. Las calles de Londres, que alguna vez fueron bulliciosas, se sintieron como un laberinto siniestro mientras el auto se abría paso a través de la ciudad. La mente de Karen corría reproduciendo la voz del pasillo. Estaba tranquila pero llena de una autoridad desconcertante. Esa voz no era solo un troll de internet, pertenecía a alguien con una venganza personal a su lado. Sarah estaba escribiendo furiosamente en su teléfono, coordinando con la embajada y la policía. Miró a Karen, que estaba mirando por la ventana. Su rostro estaba pálido. Llevándote a una casa segura, Sarah dijo que está en un lugar privado muy vigilado. Te quedarás allí hasta que averigüemos quién está detrás de esto. Karen apenas la reconoció. Sus pensamientos, consumidos por el miedo, sabían todo sobre mí, murmuró. Sabían lo que hice, lo que dije, incluso mis disculpas. Sarah suspiró, pellizcando el puente de su nariz. Esta persona claramente te está observando de cerca, pero averiguaremos cómo. Por ahora concéntrate en mantenerte a salvo. La casa segura estaba escondida en un vecindario tranquilo, rodeada por una cerca alta y equipada con cámaras en cada esquina. Karen
fue llevada adentro donde también los oficiales le explicaron las medidas de seguridad establecidas. No había una línea directa con el mundo exterior, excepto a través de un teléfono monitoreado proporcionado por la policía. Karen se dejó caer en el sofá de la sala de estar, el cansancio filtrándose en sus huesos, el peso de los últimos días era insoportable y el miedo constante asiente con la cabeza ante su cordura. Sarah se sentó frente a ella estudiándola de cerca. Tienes que decirme si hay algo, cualquier cosa que no hayas compartido sobre esta situación. La gente no llega a estos extremos sin una razón. Karen vaciló, su mente retrocedió a la pareja negra con la que había discutido en el palacio. ¿Podría esto estar relacionado con ellos? Sacudió la cabeza, descartando la idea de que parecieran molestos con ella, pero no le parecieron vengativos. Te lo he contado todo, dijo Karen finalmente. No sé por qué está pasando esto. Los labios de Sarah se presionaron en una delgada línea. Entonces estamos tratando con alguien que tiene sus propios motivos retorcidos. La policía está haciendo todo lo que puede, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. La nuestra se convirtió en una noche inquieta. Karen yacía en la cama mirando al techo. Cada murmullo de la casa le enviaba una sacudida de miedo. El silencio era sofocante y sus pensamientos se desviaron hacia los peores escenarios. Su teléfono vibró en la mesita de noche y lo agarró instintivamente. Su corazón saltaba. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Pensabas que una casa segura te salvaría? La sangre de Karen se heló. Se enderezó de golpe. Sus manos temblaban mientras marcaba el número de Sarah. La línea sonó 2 veces antes de que Sarah respondiera. Su voz estaba aturdida. ¿Qué pasa? La voz de Karen era apenas un susurro. Me enviaron un mensaje. Otra vez saben que estoy aquí. Hubo una pausa y Karen pudo escuchar a Sarah moverse rápidamente. Quédate donde estás, voy con la policía. Karen contuvo la respiración jadeando entrecortadamente, se sintió atrapada. Las paredes de la casa cerrándose a su alrededor, revisó las cerraduras de las puertas y ventanas. Su paranoia aumentó, y entonces lo escuchó, un leve crujido como paso sobre grava. Karen congeló sus oídos, esforzándose por captar cualquier ruido. El sonido se hizo más fuerte, se acercó hasta que fue inconfundible. Alguien estaba afuera. Agarró una lámpara de la mesita de noche, agarrándola con fuerza mientras se arrastraba hacia la puerta principal. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada paso se sentía como una eternidad. Miró por la mirilla, pero el porche estaba vacío. El sonido se desplazó al costado de la casa, cerca de las ventanas de la sala de estar. La respiración de Karen se entrecortó mientras se movía hacia la ventana con cuidado de permanecer oculta detrás de las cortinas. Sus dedos se apretaron alrededor de la lámpara mientras se arriesgaba una mirada rápida. Una sombra se movió por el patio. El agarre de Karen en la lámpara se apretó. Debatió llamar a Sarah nuevamente, pero se detuvo. La policía estaba ya en camino. Todo lo que tenía que hacer era esperar, pero a medida que pasaban los minutos el sonido de pasos parecía rodear la casa deliberadamente y burlonamente. Cuando Sarah y la policía finalmente llegaron, la casa estaba extrañamente silenciosa. Karen abrió la puerta de golpe, su rostro pálido y lleno de lágrimas. Estaban aquí. Espetó. Los escuché caminar alrededor de la casa. Los oficiales se desplegaron buscando en la propiedad con linternas. Sarah se quedó con Karen, su expresión sombría. ¿Estás segura de que no fue tu imaginación? Karen la fulminó con la mirada. Sé lo que escuché. Estaban afuera. El oficial líder regresó momentos después, sacudiendo la cabeza. No había señales de nadie, no había huellas, no había entrada forzada. Si estaban aquí ahora se han ido. Karen se desplomó en el sofá, su miedo reemplazado por frustración. Están jugando conmigo, saben exactamente cómo jugar con mi cabeza. Sarah se sentó a su lado, su voz, quien sea que esto esté ahí escalando. Necesitamos averiguar qué quieren antes de que hagan su siguiente movimiento. A la mañana siguiente Karen se despertó y encontró a Sarah y al detective Harris enfrascados en una conversación. Harris levantó la vista cuando ella entró en la habitación. Su expresión seria. Trazó el número de teléfono del mensaje de texto. Dijo que es un teléfono quemador y rastreable, pero encontramos algo más. Sacó un archivo y se lo entregó a Karen. Adentro estaban impresas capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales, docenas de ellas. Cada una era un comentario o mensaje que hacía referencia a Karen, algunas enojadas, otras amenazantes, pero una en particular se destacó. Era de una cuenta recién creada. La foto de perfil, una silueta en blanco. La publicación decía: nunca escaparás de las consecuencias de lo que hiciste. Karen miró la publicación, sus manos temblaban. ¿Qué hice? ¿Qué significa eso? La mandíbula de Harris se tensó. Creemos que esta persona cree que le has hecho daño de alguna manera. No se trata solo del incidente del palacio, hay algo más profundo. La mente de Karen corrió, sus recuerdos se difuminaron juntos. Le había hecho algo a alguien en su pasado. Dijo algo que no se dio cuenta. Había lastimado a alguien. Antes de poder responder, el teléfono de Sarah se rompió. Miró la pantalla y su rostro palideció. ¿Qué es?, preguntó Karen con su voz temblorosa. Sarah giró el teléfono hacia ella. Era una alerta de noticias. El titular brillaba en letras en negrita. Pareja involucrada en incidente con la Guardia Real recibe amenazas. Conexión con Karen Hawthorne. El estómago de Karen dio un vuelco. El artículo detallaba cómo Daniel y Lydia, la pareja negra del palacio, había recibido amenazas anónimas en los días posteriores a sus declaraciones públicas.
Los están arrastrando a esto, dijo Sara con gravedad. Y quien esté detrás de esto los está usando para enviar un mensaje. Karen sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esto ya no se trataba solo de ella. Alguien estaba moviendo los hilos y la red que estaban tejiendo se estaba volviendo más oscura a cada segundo. Karen miró el titular en el teléfono de Sara. Su mente daba vueltas. La habitación parecía estar girando mientras luchaba por comprender las implicaciones. No solo la estaban atacando, sino que ahora la pareja negra Daniel y Lydia estaban atrapados en el fuego cruzado. Esto es una locura, susurró. ¿Por qué irían tras ellos? No hicieron nada. La cara de Sara estaba sombría. Porque están conectados con el incidente del palacio. Quien esté detrás de esto está creando una narrativa que se está saliendo de control. El detective Harris se aclaró la garganta llamando su atención. Ya nos hemos comunicado con Daniel y Lydia, acordaron reunirse con nosotros en un lugar seguro. Tienen miedo, pero quieren ayudarnos a descubrir quién está haciendo esto. El corazón de Karen se hundió. Recordó la agudeza en la voz de Lydia en el palacio, la forma en que había descartado los comentarios de Karen como ignorantes. La idea de que sus acciones ahora los habían puesto en peligro le revolvió el estómago cuando Karen preguntó suavemente esta tarde. Harris respondió: ven con nosotros, tenemos que reconstruir esto, y podrían tener información que podría ayudar. La reunión se llevó a cabo en una sala de conferencias privada en una estación de policía segura. Karen entró con cautela, sus ojos aterrizaron inmediatamente en Daniel y Lydia, estaban sentados en el otro extremo de la habitación. Allí expresiones cautelosas. Los brazos de Daniel estaban cruzados firmemente sobre su pecho mientras que los ojos de Lydia eran agudos e inflexibles. Karen vaciló insegura de qué decir antes de poder hablar. La voz de Lydia cortó el silencio tenso. Espero que sepas en qué clase de lío nos has arrastrado. Karen se estremeció, su rostro sonrojándose de culpa. Yo no quise que nada de esto pasara. La mirada de Lydia no vaciló. Si lo decías en serio o no está pasando, hemos estado recibiendo correos electrónicos, llamadas, incluso gente apareciendo en nuestra casa. Todo por ti. Daniel puso una mano tranquilizadora en el brazo de Lydia, su voz más tranquila, pero no menos firme. Queremos ayudar a resolver esto, pero necesitas empezar a ser honesta. ¿Por qué alguien te apuntaría a ti y a nosotros? Karen se sentó, sus manos agarrando el borde de la mesa. No lo sé. Admitió que he estado recibiendo amenazas, 2 notas, correos electrónicos, incluso alguien fuera de la ventana de mi hotel. No sé quiénes son o qué quieren. Lydia entrecerró los ojos. ¿Estás segura? No es alguien con quien te hayas cruzado antes, alguien a quien molestaste. Karen sacudió la cabeza, su voz temblaba. Me he estado devanando los sesos, no puedo pensar en nadie que llegara tan lejos. Intervino Harris, su tono mesurado. Centrémonos en lo que sabemos. Las amenazas a la señorita Hawthorne se intensificaron después del incidente del palacio, y lo mismo parece ser cierto para ti. También está claro que la persona detrás de esto ve una conexión entre ustedes. Lydia resopló. La conexión es obvia, hizo el ridículo en el palacio, y la llamamos ahora. Alguien está usando eso para causar problemas. Daniel frunció el ceño. ¿Pero por qué llevarlo tan lejos? No tiene sentido. Mientras la discusión continuaba, un oficial entró en la habitación y le entregó a Harris un archivo. Lo abrió, su expresión se oscureció mientras escaneaba el contenido. ¿Qué es?, preguntó Sara. Harris dejó el archivo sobre la mesa. Hemos rastreado el teléfono quemador usado para enviar las amenazas. Fue comprado en una tienda a solo 2 cuadras del hotel donde se hospedaba la señorita Hawthorne. La respiración de Karen se entrecortó. Así que me estaban siguiendo desde el principio. Mira de esa manera, Harris respondió. Pero aquí está el giro. La persona que compró el teléfono usó un nombre falso, pero el empleado de la tienda recordó que dijeron que el comprador parecía familiar. Lydia se inclinó hacia adelante, frunció el ceño. Era familiar. Como Harris vaciló y luego se volvió hacia Karen. El empleado dijo que el comprador tenía acento estadounidense. Karen se quedó boquiabierta. Espera, ¿estás diciendo que podría ser alguien de los Estados Unidos? Es posible. Harris dijo que la pregunta es por qué alguien de tu propio país te atacaría e involucraría a estos dos en el proceso. Horas después, Karen regresó a la casa segura con su mente llena de preguntas. ¿Un estadounidense, alguien familiar? Se devanó los sesos tratando de reconstruir cualquier interacción, cualquier conexión fugaz que pudiera explicar esto, pero nada tenía sentido. Cuando se puso el sol, su teléfono vibró con otro correo electrónico. Su estómago se revolvió cuando lo abrió, medio esperando otra amenaza críptica, pero este mensaje era diferente. Se acabó el tiempo, encuéntrame donde todo comenzó. La sangre de Karen se heló. Inmediatamente reenvió el correo electrónico a Sara y Harris, quienes la llamaron en minutos. Donde todo comenzó. Harris dijo que se refieren al palacio, quieren atraerte allí. La voz de Karen tembló. No puedes esperar seriamente que vaya. El tono de Harris era firme. Nadie te está preguntando.
Para lograrlo, esta es la mejor pista que hemos tenido. Formaremos un equipo y vigilaremos la zona de cerca. Si esta persona aparece, la derribaremos. Los instintos de Karen gritaron en contra, pero sabía que no había otra opción. Esto tenía que terminar. La noche siguiente Karen se encontró parada afuera del Palacio de Buckingham. Una vez más la multitud de turistas se había reducido al caer la noche, dejando la zona extrañamente tranquila. Miró a su alrededor nerviosamente. Cada movimiento seguido por oficiales encubiertos estacionados cerca. Su teléfono vibró de nuevo. Otro correo electrónico. Ven solo a la puerta. Karen le mostró el mensaje a Harris, quien asintió. Estaremos cerca. Quédate al descubierto. Con su corazón palpitando, Karen caminó hacia la puerta. El palacio se alzaba sobre ella, su grandeza ahora teñida de amenaza. Se detuvo cerca de la puerta, escaneando el área en busca de cualquier señal de la figura encapuchada. Una sombra se movió en la esquina de su visión. Karen se giró bruscamente, su respiración se entrecortó cuando la figura salió a la luz. Esta vez no se estaban escondiendo, era el camarero del café, el joven al que le había gritado en su primera mañana en Londres. La mandíbula de Karen cayó. El hombre sonrió fríamente, sus ojos brillaban con malicia. No pensaste que lo olvidaría, ¿verdad? La forma en que me hablaste me desestimó como si no fuera nada. La mente de Karen dio vueltas. Esto se trata de eso, un comentario que hice. No, dijo con voz baja y venenosa, se trata de gente como tú. Gente que cree que puede caminar por la vida pisoteando a los demás, nunca enfrentando las consecuencias. Hiciste una escena y vi una oportunidad de mostrarle al mundo lo que realmente eres. Karen dio un paso atrás, su voz temblaba. Esto es una locura, arrastraste a otras personas a esto, necesitaban ver la verdad, dijo con tono agudo, pero no te preocupes, esta noche el mundo sabrá exactamente quién eres. Antes de que Karen pudiera responder, el hombre metió la mano en su chaqueta, pero antes de que pudiera actuar, los oficiales lo rodearon inmovilizándolo contra el suelo. Karen se tambaleó hacia atrás y vio cómo lo esposaban y lo ponían de pie. Su fachada tranquila fue reemplazada por furia. ¿Crees que esto se acabó? Escupió mirando a Karen. Esto es solo el comienzo. Karen lo vio siendo arrastrado, sus piernas temblaban tanto que apenas podía. Harris se acercó a ella con voz firme. Se acabó, estás a salvo ahora. Pero cuando Karen miró el lugar donde había estado el hombre, una escalofriante comprensión la agarró. Sus palabras, su obsesión, no se trataba solo de ella, se trataba de algo más profundo, algo que ella no podía comprender por completo, y no estaba segura de que hubiera terminado.